Hola, ¿cuántas veces has estado expuesto al tabaco en la última semana? Quizás sea por haber tenido a alguien fumando cerca de ti o en el mismo espacio o por haberlo visto en televisión o redes sociales. Hoy hablamos de la exposición al tabaco y a otras formas de consumo y conoceremos sus riesgos de la mano de Emma del Castillo Sedano, médica y máster en tabaquismo y drogodependencias. Emma es técnica del Plan de Prevención y Control de Tabaquismo de Cantabria y miembro de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo. Te damos la bienvenida a Objetivo: Un mundo sin tabaco. Hola Emma, muchísimas gracias por sentarte hoy a hablar conmigo de un tema tan importante. Estoy convencidísimo que hoy vamos a resolver muchas dudas y por eso darte las gracias por compartir este rato juntos. Muchas gracias por invitarme, porque además es un tema que me gusta, que me parece tremendamente interesante. Vamos a hablar de la exposición al tabaco en lo concerniente al humo, pero también hacia aquellas partículas que produce y también sobre los aerosoles que producen dispositivos como los cigarrillos electrónicos, por ejemplo, o el tabaco calentado. Pero también vamos a hablar del impacto medioambiental o incluso la influencia de la publicidad, de cómo incitan el consumo, incluso que continuemos. Pero si te parece, vamos a empezar por aquello que nos viene a la cabeza cuando pensamos a exposición al tabaco, que es la exposición al humo. ¿De qué forma afecta a la salud la exposición involuntaria al humo del tabaco? Pues hay que pensar, el humo de tabaco tiene 7.000 sustancias. Sustancias que podemos pensar como benceno, que está en la gasolina, como cadmio, que está en las pilas, como cianuro, que está en las armas químicas, y luego tiene 70 sustancias que ya están consideradas carcinógenas, que pueden producir directamente cáncer. Entre ellas, por ejemplo, algo que parece que asusta, pero que es el polonio 210. O sea, en el tabaco hay sustancias radiactivas que nos estamos metiendo. Vale. Entonces, ese humo, cuando está en el ambiente, a lo que llamamos el humo ambiental de tabaco, es lo que expulsa un fumador cuando inhala, echa luego, exhala, eso que exhala, y lo que va saliendo del cigarrillo cuando está ardiendo en la mano, cuando está ardiendo en un cenicero. Eso es lo que está alrededor. Ese humo tiene prácticamente todas las sustancias que inhala el fumador, solo que un poquito más bajas. Pero ya sabemos que el humo ambiental de tabaco es un carcinógeno, lo que se llama de clase A, no tiene ningún nivel seguro de exposición. Que el tabaco no es seguro ni un cigarrillo. Entonces, cuando el humo está en el aire, a las personas les llega. ¿Qué produce? Pues en España 3.000 muertes al año. Que dicho así dices, pues claro, no son las 52.000 del fumador, pero es que son personas que no están fumando. ¿Vale? Son muertes evitables. Son muertes totalmente evitables. Es la tercera causa de mortalidad evitable en el mundo. La primera es el consumo de tabaco activo, la segunda es el alcoholismo y la tercera es la exposición a humo ambiental de tabaco. ¿Vale? Entonces, ¿qué produce? Pues la mayoría de las muertes se producen en los no fumadores que están expuestos por cáncer de pulmón y por cardiopatía isquémica. Pero aparte de eso puede producir cosas como disminución de las vitaminas. Por estar expuesto al humo ambiental de tabaco puedes disminuir tus vitaminas C y B y betacarotenos en tu cuerpo. Te puede provocar asma, bronquitis. En los niños, sobre todo, los niños están creciendo, entonces son mucho más vulnerables al humo. Son tan vulnerables que es una de las causas conocidas de la muerte súbita del lactante, que es algo muy serio. Y luego, cuando un niño va al médico, una otitis del oído medio, pues un otitis del oído medio hay muchas probabilidades que el niño esté expuesto al humo ambiental de tabaco. Asma, hay niños que no han tenido asma antes de estar expuestos y que se le desencadena, o que teniéndolo tienen ataques muchísimo más frecuentes. Vale, todo esto puede ser, pues dices, no es un cáncer de pulmón, es más insignificante, ¿vale? Pero eso significa pues bajas que no van a la escuela, problemas de que los padres se tengan que quedar en casa y no cuidándole y no puedan ir al trabajo, gastos sanitarios, o sea, todo eso, aparte de las molestias para el niño que está sufriéndolo, pues es importante. Indudablemente afecta a la calidad de vida y al bienestar. Nos has comentado que es el humo no solo que sale por nuestra boca o la nariz, sino también el que sale del cigarro. Pero una cosa que me gustaría preguntarte, sobre todo en los espacios, en los interiores, ¿es cierto que el impacto se produce incluso cuando el cigarro está apagado e incluso cuando el humo ya no está presente? Es lo que se dice, que tú entras en una habitación, ¿no? En una casa o en un coche de gente fumadora, huele a tabaco rancio, huele a tabaco viejo, ¿no? Bueno, todo eso es lo que se llama el humo de tercera mano. ¿Qué significa que es? Pues las sustancias que hay en el humo son como pegajosas, se adhieren con facilidad a las cosas. Entonces se adhieren a todo, se adhieren a la madera, se adhieren a los textiles que tengas en la casa, a los techos, a los papeles, a todo. Y se quedan ahí depositadas. Pero además, desde ese depósito que tienen, van saliendo poco a poco
al aire. Y en el aire se mezclan con otras sustancias que hay en el aire. Por ejemplo, la nicotina se mezcla con ácido nitroso. Y se producen sustancias que pueden ser cancerígenas y que están en el polvo, que están en el aire. Y son muy permanentes. O sea, no te vale con que abras la ventana, con que ventiles, con un aire acondicionado. No te vale. Siguen estando ahí. Y siguen estando ahí durante meses. Es tremendo, ¿no? Porque la mejor prueba de que esto se produce es lo que has dicho, el olor que permanece días, semanas o incluso meses después. Estamos hablando de la exposición al humo del tabaco tradicional, pero ¿qué sucede con estas nuevas formas de consumo? ¿La exposición al humo de estas nuevas modalidades es también nociva para la salud? Es nociva, pero no se tienen estudios todavía de hasta qué punto. O sea, se sabe que el cigarrillo electrónico, los productos de tabaco calentados, emiten unos aerosoles. Vale. Es un poquito diferente de lo que pasa con el tabaco tradicional. Es diferente. Lo que digamos que es el aerosol ajeno, el aerosol ambiental, sería lo que exhala la persona después de haber usado el aparato. Lo mismo un cigarrillo electrónico, lo que llaman hoy en día los jóvenes vapor, o lo mismo el producto de tabaco calentado, lo que haces es que inhalas, pero no hay combustión. Entonces, cuando tú exhalas ese aerosol, es lo que se queda en el ambiente. No va saliendo como en el cigarrillo, que además va saliendo. Los riesgos sanitarios, va a haberlos, pero no hay estudios. O sea, todo esto que estamos hablando del tabaco, imagínate que el humo ambiental de tabaco, el estudio así más impactante que hubo fue en el 81. Y cuando salió que fue el cáncer de pulmón en esposas de fumadores, que se multiplica por entre un 20 y un 30%. O estamos hablando muchos cánceres, como por ejemplo el de cuello de útero, el de riñón, algunos tumores cerebrales, el de recto, aumentan un 30%. Cuando se está expuesto a un humo ambiental de tabaco. A esas cifras no se cree que se llegue con el aerosol ajeno, porque la concentración de sustancias es menor. Pero es que no es necesario. Ese es el problema, que no es necesario. Que estás con unas concentraciones que no son las normales en el aire y que son sustancias que son tóxicas. Entonces, ¿hasta qué punto eso va a pasar? Si en el tabaco se han tardado años en investigar, años en saber lo que pasaba, ¿qué va a pasar con esas personas que están utilizando los cigarrillos electrónicos como aquí no pasa nada? Pues no lo sabemos. Lo que está claro es que, si lo pensamos, el mejor aire que se puede respirar, el puro, es el de la montaña, el de la naturaleza, y todo lo que se añade de manera artificial, pues probablemente vaya en contra de nuestra salud. Y como has dicho, la evidencia nos irá mostrando, ¿no? Y quería preguntarte, ya no solo por la salud, ¿qué impacto medioambiental tiene todo este humo que emanamos del cigarro tradicional o de otras modalidades de consumo? ¿Tiene repercusiones para el medio ambiente? El humo de tabaco es responsable, para que te hagas idea, de 8 millones de muertes al año, de personas humanas. No estamos hablando de los animales, que también tiene repercusión en ellos. Y tiene repercusión de que solo para lo que es la producción, la distribución, todo el proceso, no ya de consumo, el proceso de fabricación y de distribución de los cigarrillos, se utilizan 600 millones de árboles cada año. Aparte de que los cultivos que se usan en países generalmente de bajos ingresos, la mayoría de los cultivos de tabaco, estás quitando recursos de tierra, estás quitando recursos de agua que necesitan en unos países empobrecidos, que no hay alimentos, en unos cultivos que no son sanos, que son letales. Aparte de eso, estás contaminando pues lo que es por la huella del carbón. Ahora estamos todos mucho con ese término, que no lo habíamos oído nunca, parece, ¿no? Sí. Entonces, la huella del carbono, hay que tener en cuenta que la fabricación y la distribución del tabaco es 1/5 parte al año de huella de carbono de la de los vuelos comerciales. Son toneladas y toneladas de CO2. Y luego están las colillas. Las colillas que bueno, parece ser que es normal que tú fumes y ahí va. Y es uno de los principales residuos de las costas, además. Es el primer residuo en playas, el primer residuo plástico. Tienen plástico. Los filtros, que no está demostrado que sean seguros, no hay ningún estudio sanitario que lo haya demostrado. Pero sí que es cierto que es más fácil fumar con un filtro, es más suave y entonces entra mejor el humo. Esa es la trampa. Esos filtros son plásticos. Son plásticos de un solo uso. La OMS ha recomendado a los países que en sus políticas los consideren así. Es más, ya hay directivas europeas que están diciendo, bueno, quien contamina paga, que la industria tabaquera tiene que limpiar todos esos residuos plásticos de las colillas que están quedando en las playas. Y hay que tener en cuenta que una sola colilla contamina 50 litros de agua.
y contamina la flora, contamina la fauna y pasa a la cadena humana. O sea, esto es todo una rueda. Totalmente, estamos todos conectados, ha ido de la salud, One Health. Y aquí, pues obviamente para las personas que nos estén viendo, lo fundamental es no fumar por razones de salud, por razones medioambientales, por muchas otras razones, pero hay personas que continúan fumando y lo clave es que al menos lo hagan fuera de una zona cerrada, ¿no? Pero cuando estamos en espacios exteriores, ¿existe algún riesgo para la salud estar expuesto a ese humo? Entiendo que de alguna manera también tendrá influencia cuánta concentración haya de personas en ese espacio. Depende, sí. Si tú vas a una playa y 4 personas paseando, si alguien fuma, vale, no hay absolutamente ninguna repercusión. Pero imagínate esas playas abarrotadas que ves en la costa de Benidorm, que yo digo, pero bueno, si es que estás pegado, estás a menos de medio metro, imagínate que la gente a tu lado está fumando, te lo estás tragando. Si eres una persona sana y alguien fuma a tu lado en una terraza, no te va a pasar nada porque la exposición es muy breve, pero imagínate que tú eres un asmático, ¿vale? Ya la cosa cambia. Imagínate que el niño tiene un problema respiratorio o que están fumando en vez de 1 o 5 en esa mesa. Ahora, no es lo mismo, claramente, no es lo mismo. Los riesgos sanitarios son mucho menores. Del humo de tercera mano, del humo de los residuos, los más perjudicados son los niños, las mascotas, personas mayores dependientes que no contamos con ellas, que sus cuidadores puedan fumar o que están siempre en contacto con el suelo o en contacto con un sofá o en contacto con una cama. Como hemos dicho, es muy importante no fumar en la medida de lo posible, pero si lo hacemos que sea fuera de una zona cerrada. Y en este caso también puede ser importante el crear esos espacios sin humo, porque no solo ayuda a evitar la exposición de otras personas, sino también a desnormalizar el consumo de tabaco, ¿verdad? Ayuda en muchas cosas. Primero, protege. Segundo, ayuda a quien está dejando de fumar. No es lo mismo que cuando tú estás dejando de fumar, que lo estás pasando mal, que significa un esfuerzo tremendo y vas a tomar una cerveza con amigos. No es lo mismo que la gente esté fumando a tu alrededor que no. No tiene nada que ver. La ayuda es importantísima y el desnormalizar es básico, sobre todo para que no se inicien los jóvenes. Las personas que hoy en día fuman, que dejen de fumar, perfecto. Perfecto. Para su salud y para disminuir las enfermedades y la mortalidad a corto plazo es lo más útil que hay. Pero a largo plazo es que los jóvenes no empiecen. Y para que no empiecen hay que hacer que el fumar no sea lo normal, porque ha sido normal durante muchos años. Hoy en día con las leyes, aquí en España la ley, si vemos, es muy reciente, la ley 28/2005, lleva muy pocos años. Pero si tú ves a alguien fumar en el cine, alucinas. Totalmente. O en un avión, o si tú vas a un centro sanitario, se fuma. Por supuesto que en todas partes las leyes no las cumple el 100% de la población, pero se cumplen. Cuando se hizo la ley en el 2005, la primera ley, la gente se esperaba más. Que no se prohibió, acuérdate, no se prohibió en la hostelería, no se prohibió en los restaurantes, en los bares. Pero ¿qué aceptación hubo finalmente? Y la aceptación era enorme y la gente sorprendida. ¿Por qué no se había prohibido? Cuando se prohibió en el 2010 no pasa nada, no se arruinó nadie, no dejó la gente de ir a los bares y a los restaurantes. Entonces, lo mismo pasa con los espacios, con otros espacios. O sea, no es normal, no debe de ser normal que en un centro deportivo, porque esté al aire libre, se pueda fumar. No es que realmente el riesgo sanitario sea tan importante. Puede ser molesto, pero la exposición es muy breve. Pero sí que es cierto que haces que no sea normal fumar en esos sitios, que los jóvenes vean que fumar es algo muy marginal. Pero hay un ámbito específico que no está regulado, que es la esfera íntima, la esfera privada, la familiar, de amigos. ¿Cómo animarías a esas personas para que no consuman tabaco u otros productos, otras formas de consumo en esos espacios? Los espacios privados son complicados, pero a mí me encanta la frase de Jean-Paul Sartre, que decía: la libertad acaba donde empieza la del otro. Muchos perfumadores te dicen, de algo me tengo que morir, me muero de esto. Bueno, vale, es una decisión muy traída por los pelos, porque estamos hablando de una dependencia, pero bueno. Pero los demás no han elegido para nada fumar y les estás exponiendo. Y la única manera de protegerles es totalmente decir adiós al tabaco en ese espacio. La única manera que tienes de proteger a los que viven contigo es que no fumes. O los coches. En un coche hay 23 veces la concentración de sustancias del humo de tabaco que hay en el hogar. Claro, no se vive en el coche, pero muchos países ya lo están prohibiendo. Cuando un menor está a bordo de un vehículo, está prohibido fumar. Lo ideal sería que todos respetáramos a los demás, pero eso no es así. Pero también hay otro elemento que es importante tener en cuenta, que es la manipulación un poco de la industria del tabaco, ¿no? Es decir, porque en nuestro país está prohibido
publicitar o sponsorizar cuestiones relacionadas con la industria del tabaco, pero, Emma, ¿de qué forma se cuelan los mensajes publicitarios? Impresionante, es impresionante. O sea, a ver, estamos hablando de una industria que mueve miles de millones, de una de las industrias más potentes del mundo. La industria del tabaco ganó en el 2020, que fue el año de la pandemia, que todos estábamos conectados a las redes sociales y eso, lo mismo que Google. Encima, los cigarrillos electrónicos, que en principio eran unas corporaciones o unas empresas muy pequeñitas, las han ido absorbiendo, las han ido comprando la industria tabaquera, que además ha sacado nuevos dispositivos. Hay unas cantidades de dispositivos enormes, miles distintos, ¿no? Entonces, todo eso, la industria tabaquera le interesa vender. Le hemos puesto las cosas un poquito difíciles en el mundo occidental. Está prohibida la publicidad y el patrocinio de los productos de tabaco. ¿Cómo reacción? Pues primero, reforzando lo que ya tenían, por ejemplo, en el cine. Todos recordamos las películas clásicas, ¿no? Casablanca con Humphrey Bogart, que murió de un cáncer de pulmón, ¿no? Fumando con ese cigarrillo, ¿no? Todos recordamos esas imágenes de actrices de Hollywood tan glamorosas con el cigarrillo. Los dibujos animados, las películas de Disney, las películas de la Warner, Lucky Luke fumaba, los Picapiedras fumaban, ¿eh? Teníamos muchísimo tabaco. Hoy en día se ha quitado el tabaco de esas películas infantiles, pero se fuma más en el cine. Qué curioso. O sea, el cine, que es un reflejo de la sociedad, en la sociedad occidental se fuma menos, pero en las películas fuman más. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Está pagado. O sea, hay contratos, por ejemplo, con Sylvester Stallone, el actor, que le pagaba tanto Philip Morris por tantas películas, ¿no? Por fumar en tantas películas. Bueno, hoy en día está pasando con los influencers, porque ese es el nuevo descubrimiento de la industria tabaquera, las redes sociales. Las redes sociales llegan a todo el mundo de unas maneras escalofriantes, podemos decir, y sin filtro. Lo vemos todos estamos expuestos, pero los jóvenes que siguen mucho a los influencers, un influencer de 18 años que vapee y que les diga lo chulo que es, no es casual. O sea, esa gente es su profesión y viven de eso y necesitan marcas que les financien. Y un dato curioso es que muchas veces no pasa por publicidad porque no dicen el nombre de la marca. Claro. Ellos lo que hacen y ellas es explicitar ese consumo y esa es la publicidad que hacen, ¿verdad? Promueven el consumo. Promueven el consumo. Y promueven una puerta de entrada, que es lo que está resultando hoy en día, la puerta de entrada al tabaco, que es los dispositivos electrónicos de liberación de nicotina, que son los cigarrillos electrónicos o los vapers, los podemos llamar de cualquier manera. En España, que quede muy claro a todo el mundo, está prohibida no solo la venta, sino el suministro de un vapor a un menor de 18 años. ¿Eso significa? Que muchas veces los padres que se piensan que pues comprándole un vapor al hijo pues no va a fumar, ¿no? Primero le estás dando un dispositivo que va a liberar sustancias tóxicas, que se va a meter cosas al pulmón que no debe, que se va a meter metales pesados al pulmón que no debe. Pero no solo eso, sino que le está incitando y le está enseñando a fumar. La industria nada lo hace casual. Entonces ellos necesitan, se les mueren los clientes, necesitan captar nuevos clientes. ¿Cómo captan ahora a los clientes? Por esos dispositivos. Y encima, dispositivos que hoy en día se venden, que dicen que no tienen nicotina, aunque algunos tienen pequeñas cantidades, aunque no lo tuvieran, que tienen lo más importante que está pasando hoy en día, los aromas. Claro, es que todo esto va encaminado a estos nuevos clientes, que normalmente es población infantil, juvenil. ¿Qué podemos hacer para protegerles y evitar ese inicio del consumo? Fíjate, nosotros, antes la edad media de inicio del tabaco era en la adolescencia, era a los 14 años. Ahora están vapeando con 8. O sea, ahora es lamentable porque son golosinas, están pensando que son golosinas. ¿Nosotros qué podemos hacer? Primero, como personas individuales en nuestra casa, estar informados. Tenemos que conocer estos productos, tenemos que conocer lo que pasa. Incluso profesionales sanitarios o docentes no saben a lo que están enfrentándose. Entonces, lo que tenemos que primero estar bien informados. Los nuevos dispositivos están hechos para engañar. Están en forma de pendrives, están en forma de rotuladores, están en forma de cosas como muy sencillas. Un padre lo ve y a lo mejor no sabe lo que está viendo. Bueno, pues infórmate para saber si tu hijo lo está usando.
¿Qué podemos hacer? Pues eso, primero saber a qué nos estamos enfrentando, saber que si estás viendo una película con tu hijo y está pasando eso, sacar el tema, nunca culpabilizando, porque nadie es culpable por consumir. Cuéntale cómo estás contaminando, cuéntale cómo estás dando de comer a otros, porque simplemente es cómo eso. Cómo te está manipulando una industria muy poderosa, ¿no? Entonces, y luego, por supuesto, está lo que es a nivel reglamentación. O sea, está prohibido... por ejemplo, los cigarrillos electrónicos a menores de 18 años, ¿no? Pero los tienen, ¿vale? Pues no se los des. Denuncia cuando veas a alguien que lo está vendiendo, porque en España tenemos mucho pudor en denunciar cuando vemos un incumplimiento. Nos parece que somos acusicas. Reglamentaciones. Primero, que se iguale todo a los productos de tabaco. Los productos de tabaco, que está prohibida su venta, excepto en estancos, pues lo mismo. Subir los impuestos de estos dispositivos. No puede ser que un cigarrillo de estos, un vapor de estos, cueste 7 euros para dar 600 caladas. Eso no es dinero para un chaval hoy en día. Hay países que para conseguir un futuro sin humo, a las nuevas generaciones les prohíben no solo la venta ahora, no se les va a poder vender tabaco nunca. Emma, hemos hablado de diferentes formas de estar expuestos al tabaco, otras formas de consumo. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a las personas para que entendamos que fumar va más allá del consumo individual propio, sino que tiene un impacto, una repercusión colectiva? Primero saber que lo tiene. La educación es básica en casa, la educación es básica en la escuela, pero el mundo tiene también que restringir su uso, su venta, su publicidad. Hay una página que acaba de hacer la Organización Mundial de la Salud, que tú puedes colgar cualquier publicidad, cualquier anuncio que tú veas de dispositivos de tabaco, haces la foto, haces un pantallazo y se lo mandas, porque quieren desarrollar una herramienta de inteligencia artificial para ayudar a que no se promueva todos estos productos y no se promocionen a los menores. Es un granito de arena, pero si todos lo hacemos, vamos consiguiendo el cambio poco a poco. Pues concluyo esta conversación, Emma, dándote las gracias por habernos aportado tanta información, tantas sugerencias, tantas ideas, que yo estoy convencido que van a ayudar a que más de una persona tome conciencia y se sensibilice con este asunto y se una a este objetivo que todos compartimos de lograr un mundo sin tabaco. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.